Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo número 5 de la epístola, primera epístola del apóstol Pedro. Sí. La primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a mirar el capítulo 5 y vamos a estudiar del versículo 1 al 5. ¿Ok? Y vamos a hablar de lo que el apóstol Pedro nos enseña en este pasaje. ¿Sí? ¿También? ¿Están contentos, hermanos? ¿Están tristes? Amén. Ok. ¿Están cansados por el sol? ¿Verdad? Más de 100 de temperatura ahora, ¿verdad? No quiere uno ni sacar un dedito afuera porque luego siente que se achicharra. Primera de Pedro, capítulo 5, mi hermana. Del versículo 1 al 5. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones y nos des la capacidad y la sabiduría para exponer lo que tu Espíritu, a través del apóstol Pedro, a través de este instrumento humano, escribiendo estas palabras en lenguaje humano, quiso comunicar a nosotros. Así que te pedimos tu sabiduría y tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, hay varias cositas en este pasaje que son muy importantes, pero tiene que ver con el entendimiento de lo que es la iglesia y lo que es un anciano y lo que es la función de un anciano o un pastor, que son títulos similares en el Nuevo Testamento, ¿sí? La primera cosa, antes quizá como a manera de introducción y antes de entrar de lleno en el pasaje y empezar a explicar los detalles del pasaje, quisiera simple y sencillamente expresar que en el pasaje que leímos se considera a la congregación, y ustedes ven que en el versículo número 2 la llama grey, y en el versículo número 3 la llama grey. Si usted tiene una Biblia más moderna, quizá la traducción de esa palabra que se tradujo grey, se traduciría como algo así como rebaño, ¿sí? Porque la iglesia, en la figura que el apóstol Pedro está usando en este pasaje, es comparada a eso, a un rebaño. ¿Qué es un rebaño? Un grupo de ovejas. Eso es lo que un rebaño es. Un rebaño es un grupo de ovejas, ¿sí? Y el apóstol Pedro está usando esta figura, y se usa a través de toda la Biblia. La figura del rebaño y el pastor es una figura que viene desde el Antiguo Testamento, desde el Salmo 23. Si usted lee los profetas acerca de los profetas muchas veces hablando duramente contra los líderes de la nación, que no han pastoreado a la nación de manera correcta, y usted lo mira a través del Nuevo Testamento. La iglesia entonces es comparada con esto, con un grupo de ovejitas. Eso es lo que es. Es muy interesante la comparación. Antes de entrar en los detalles de lo que esto implica, me gustaría nada más aclarar algunos asuntos teológicos. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia es? Bueno, la iglesia, dijimos, según esta ilustración, es un conjunto de ovejitas, pero cada una de estas ovejitas representa una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios en Cristo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es esto, mis hermanos, que la iglesia
No, cuando usted piensa en el concepto de la iglesia no es el edificio, ¿sí? La iglesia no son las paredes que se construyeron, y yo sé que ustedes años atrás trabajaron muy duro para construir este edificio tan bonito, pero este edificio tan bonito que ustedes tienen, esto no es la iglesia, ¿sí me explico? ¿Qué es la iglesia? La iglesia son las personas si han sido verdaderamente rescatadas por el Señor. Si son personas que se han arrepentido de sus pecados, si son personas que han entendido lo que el canto que los hermanos nos compartieron, ese canto es precioso, es un súper canto. Me gusta la parte donde dice, me va a ayudar ustedes hermanos, ¿cómo? Confío solamente en su justicia. ¿Cómo dice hermano o hermana? Mi esperanza está en Jesús, Ajá. en su justicia y en la cruz. En su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en tu nombre confiaré. Lo que ese canto está declarando es esto. Es la declaración del verdadero creyente. ¿Cuál es esa declaración? El verdadero creyente ha llegado a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? De que la única cosa en la cual puede él depender para ser salvo es en Cristo. Ese es el verdadero creyente. Si una persona dice, yo puedo ser salvo, pues parte por Cristo, pero también parte por las cosas que yo hago, esa persona no es salva. ¿Sí me explico? Si alguien dice, yo puedo ser salvo por tener a Cristo, pero voy a añadir a Cristo como uno más de mis dioses a quienes adoro, a toda la colección que tengo acá, tampoco eso funciona. La Biblia habla de que o eres salvo única y exclusivamente por confiar en Cristo, o no eres salvo. Entonces la iglesia está compuesta. Ahora, déjenme decir esto, y no pretendo decir esto, hermanos. Por favor, no entiendan mis palabras como una cosa dura, no es mi intención, pero también tengo que explicar lo que la Escritura dice. No todas las personas que están en la iglesia son realmente la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en la iglesia, pero no han verdaderamente confiado en Cristo. A lo mejor están en la iglesia por muchos años. A lo mejor crecieron aquí. A lo mejor son los niños que crecieron aquí, son adolescentes y han estado aquí y están aquí porque es la costumbre de ellos estar aquí. Pero realmente nunca entendieron el Evangelio, nunca conocieron la gracia de Dios, nunca entendieron su propia pecaminosidad, ni entendieron su necesidad de salvación. Están en la iglesia, pero no son salvos. Así que la iglesia no está compuesta por todas las personas que vemos en la iglesia, pero está compuesta por aquellas personas que declaran haber confiado única y exclusivamente ¿en quién? En Cristo. Y puesto que Cristo es llamado en el Nuevo Testamento la cabeza de la iglesia, ¿sí? Significa que la iglesia pertenece ¿a quién? Pertenece a Cristo. Quiero que entendamos esto, mis hermanos, ¿ok? Porque nosotros muchas veces bautistas empezamos a, ¿cómo se dice? De repente a tener ideas extrañas. Les voy a explicar por qué. La iglesia pertenece a Cristo. ¿Por qué pertenece a Cristo? Porque cada ovejita que está ahí son personas que dijeron, yo dependo de Cristo. Y si yo digo, yo dependo de Cristo, y usted dice, yo dependo de Cristo, usted y yo estamos unidos a Cristo, y ahí en Cristo usted y yo nos encontramos. Y entonces usted y yo venimos a ser uno en Cristo. ¿Se entiende lo precioso de esta imagen? Es Cristo el que nos une, ¿cierto? Y venimos a ser la iglesia. Pero la iglesia ¿es de quién? Es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, no nosotros. Ahora, ¿por qué les digo que muchas veces entre nosotros como bautistas surgen ideas raras? Porque nosotros como bautistas muchas veces guiamos a las iglesias, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Guiamos a las iglesias por un medio o un sistema que llamamos congregacional, donde la asamblea de la iglesia decide muchas cosas. Y muchas veces la gente piensa que porque ellos deciden o porque son tomadas su opinión, piensan ellos, oye, podemos llegar a pensar que la iglesia es nuestra. Por ejemplo, ustedes construyeron este edificio muy bonito. A lo mejor el hermano que dio $100,000 para construir este edificio, a lo mejor él piensa que la iglesia es
de Él. Yo conocí una iglesia en Fort Worth, donde una señora donó una cantidad muy fuerte para construir una iglesia muy bonita, ¿sí? Y la hermana exigía absolutamente que hubiera un estacionamiento específicamente para ella en el estacionamiento de afuera. Y cuando alguien por, ¿cómo se dice?, equivocación se estacionaba donde la hermana siempre estacionaba, la hermana se enojaba y se ofendía. Un pastor fue sacado de la iglesia por esa situación. A veces decimos, mi familia es la familia que siempre ha estado aquí. Entonces la iglesia es nuestra. No, la iglesia no es de usted. La iglesia no es mía. La iglesia no es de nosotros. Todos somos parte de la iglesia. Y todos pertenecemos a la iglesia si nos hemos unido a Cristo. Pero la iglesia pertenece a ¿quién? Pertenece a Cristo porque Él la compró con su sangre, ¿sí? Él murió por la iglesia, ¿sí? Él pagó con su sangre. El apóstol Pedro en el capítulo 1 dice que nosotros fuimos comprados no con oro o plata o cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Destinado a esto desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo diciéndole a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, les dice y les encarga a los ancianos y les dice a ustedes, cuiden la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Entonces tenemos aquí estas ovejitas que pertenecen ¿a quién? Pertenecen al Señor. Son de Él. La iglesia debe guiarse de acuerdo a lo que la cabeza dice que se debe hacer. Si el Señor dice que la iglesia debe guiarse de cierta manera, la iglesia tiene que sujetarse ¿a quién? A la autoridad del Señor. También aquí hay otro error que muchas veces dentro de las iglesias bautistas encuentro muy comúnmente. Porque es verdad, las iglesias bautistas dicen, nosotros somos autónomos, lo cual quiere decir esto, y les voy a explicar cuál es ese principio de la autonomía. Nosotros bautistas creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí? Creemos que todos los miembros reales y verdaderos de la iglesia, ¿sí?, actúan en cierta manera como una especie de sacerdocio espiritual delante de Dios, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de esta misma epístola. Y por esa razón, ¿verdad?, porque el grupo de iglesia es una iglesia local, surge como un grupo, un cuerpo de personas que están en un lugar, que están ahí para servir al Señor, tienen necesidades particulares. Nosotros no creemos que estas iglesias deben ser gobernadas por otro líder que está en otra ciudad, no sé si me explico, y que ese líder esté diciendo cómo debe ser gobernada aquella iglesia cuando él no está ahí, no está entre estas ovejitas y no conoce a las ovejitas. Por lo tanto, nosotros creemos que la iglesia, puesto que la iglesia conoce las necesidades particulares de la iglesia tiene autonomía. ¿Qué significa eso? Que la iglesia toma sus propias decisiones. Usted bien sabe que la Asociación Bautista no tiene autoridad para decirle a esta iglesia hagan tal cosa o otra cosa. La Convención Estatal no tiene autoridad. La Convención Nacional no tiene autoridad, porque todos afirmamos este principio. Pero el extremo de este principio, el llegar a mal entender este principio, puede llevarnos a pensar que el hecho de que una iglesia es autónoma significa que puede hacer lo que quiera. Y esto es falso. ¿Sí me explico? Si una iglesia es autónoma, pero no puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que hacer ¿qué cosa? Lo que la palabra de Dios dice. Esto es autoridad. ¿Sí me explico? Y aquí es donde está la voluntad de aquel que es la cabeza de la iglesia. Aquí está su voluntad. Y la iglesia tiene que actuar de acuerdo a esta norma y a esta, ¿cómo se dice?, a esta norma de conducta que Él nos dejó.
Y no podemos salirnos de ese patrón. Entonces, cuando alguien dice, esta es mi iglesia, nosotros la fundamos y nosotros hacemos lo que queremos, esa ya no es la iglesia de Cristo. En la tercera epístola de Juan, hay un conflicto en la iglesia. Juan está enviando misioneros a la iglesia, el apóstol Juan, a una iglesia en un lugar indeterminado, no se sabe, la epístola no nos dice, pero él está enviando misioneros allá, pero existe una persona en esa iglesia que ha tomado control de la iglesia, y él dice, yo no recibo a los misioneros de Juan. Los saca, y no solamente saca a los misioneros de Juan, si algún hermano de la iglesia recibe a los misioneros del apóstol, los corre de la iglesia, toma el control de la iglesia. Ahí ya la iglesia, esa iglesia ya no es la iglesia de Cristo. ¿Sí me explico? Ya es la iglesia de esa persona. Entonces, entendamos, hermanos, cuál es el propósito, la posición de la iglesia, que la iglesia debe tener delante de Dios. Entendamos estas cosas, que es verdad que la iglesia puede tener autonomía, y eso es algo que todos los bautistas, por lo menos dentro de nuestra denominación, reconocemos, pero autonomía no significa libertad para hacer como nosotros queramos. ¿Se entiende eso? ¿Dónde está la manera como debemos actuar? Tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tenemos asambleas para decidir, las personas tienen que decidir espiritualmente, no carnalmente, no con tensiones basadas en preferencias personales, sino verdadero tiempo de oración, de comunión y de pensar bíblicamente y decir qué es lo mejor para la iglesia hacer. Ahora, me estoy adelantando un poco, vamos al pasaje, ¿ok? Habiendo dado todo este trasfondo, miren lo que el apóstol Pedro y la manera como el apóstol Pedro escribe, la actitud de humildad del gran anciano, del gran pastor de la iglesia del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pedro, ¿no? Bueno, el gran pastor es el Señor Jesucristo, pero hablando humanamente, el apóstol Pedro es el pastor, ¿sí?, de la iglesia. Y escribe, vea el versículo 1, les dice, ruego. La primera palabra del apóstol no viene para, ¿cómo se dice?, para imponer. No viene, él conoce su autoridad apostólica. Él sabe que tiene la autoridad de venir y decir, esto deben hacer. Pero en este momento el apóstol se está acercando, sin renunciar, quiero ser claro, sin renunciar a su autoridad apostólica, está acercándose de una manera muy amable, muy humilde y muy sencilla para darles el mandamiento a sus discípulos. Y les está diciendo, queridos ancianos de las iglesias, les ruego. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Yo soy uno de los ancianos. Yo soy uno como ustedes. Oh, qué actitud de humildad, ¿no? Este es el gran apóstol. Tú lees los evangelios y Pedro siempre está ahí en todas las narraciones de Jesús, ¿no? A veces metiendo la pata, pero ahí está. A veces haciendo lo correcto, pero ahí está. ¿Sí? Del principio hasta el final, Pedro aparece por todos lados. Y aquí está diciéndoles, queridos hermanos, yo soy como uno de ustedes. No está diciendo, oh, yo soy el gran apóstol, ustedes háganse para allá, ni me toquen porque ustedes no me llegan ni a los talones. Eso he escuchado decir a algunos pastores. Algunos pastores están muy inflados en sí mismos. No, Pedro no estaba así. Así que les ruega a quienes, a los ancianos. Pero vea las credenciales. Aunque les está rogando y aunque está acercándose de una manera bien humilde, aquí saca sus credenciales bien humilde, pero no está diciendo, pero les va a decir cuáles son sus credenciales de autoridad para decirles, esta es la razón porque tengo autoridad para decirles estas cosas. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Soy testigo de qué? De los padecimientos de Cristo. Ahí está mi credencial número 1. Soy anciano como ustedes, y hermanos, no soy superior a ustedes como ancianos, pero mi autoridad ¿de dónde viene?
del hecho de que yo estuve con el Señor y fui testigo de su resurrección. También dice que soy participante de la gloria que será revelada. Ahí están sus dos esperanzas. Testigo de los padecimientos de Cristo, y está el apóstol Pedro, ya que es un hombre viejo, está mirando al momento en que probablemente va a partir para estar con el Señor. Y les dice a los ancianos, les ruego. ¿A quién se dirige? A los ancianos que están entre vosotros. Miren nada más que la carta de Pedro fue escrita a los creyentes en la Gran Babilonia. ¿Cómo se dice? Este es un seudónimo. No sé si entienden la palabra seudónimo. Está usando un nombre que no es real para referirse a algo. Probablemente esta carta fue dirigida a los creyentes en Roma. La comparación con la Gran Babilonia tiene mucho que ver. Como Babilonia era idólatra, Roma era una ciudad idólatra, ¿sí? Y él está mandando esta carta ya y les está diciendo a los creyentes, a los ancianos que están entre ustedes, les ruego. ¿Qué les ruego? Varias cosas. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y luego da una serie de razones, cómo deben cuidar de ella. ¿Cómo deben cuidar de ella? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Pero usted se da cuenta que ¿cuáles son las dos cosas que Pedro le está pidiendo a los ancianos? A ver, ¿quién me puede decir? Según el versículo 2. ¿Cuáles son las dos cosas que el apóstol Pedro está pidiendo a los ancianos? Apacentar es una. ¿Cuál es la segunda, mi hermano? Cuidar. Hay dos cosas. Apacentar la iglesia, y ese término ya empieza a entrar en la, ¿cómo se dice? En la comparación, en la ilustración de que la iglesia, ¿qué es? Es un rebaño. La palabra apacentar es una palabra que está hablando de pastorear, está hablando de la acción, de la obra, de la función, de la labor del pastor. Ahora, pensemos entonces en estas dos cosas, por un momento. ¿Okay? Porque estas dos cosas, en cierta manera, resumen las funciones del pastor. Compara la iglesia con un rebaño, entonces, ¿qué es lo que el pastor tiene que hacer? Tiene que apacentar y tiene que cuidar. Vamos a analizar esas dos cuestiones. ¿Qué es apacentar? ¿Qué hace un pastor cuando apacienta las ovejas? A ver, piensen ustedes que son del campo. Yo no tengo esa fortuna. Me hubiese gustado a mí crecer en un rancho o algo así, pero no, yo crecí en medio de la Ciudad de México. Ok, las cuida. ¿Qué más? Alimentarlas, ¿sí? ¿Qué más? Las protege. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguno de ustedes fue pastor de ovejas? Sí, hermana. ¿Las mantiene juntas? Yo estaba niño, pastoreaba ovejas. Usted pastoreaba ovejas. A ver, díganos, hermano. Háblenos usted, el hermano fue un pastor, verdadero pastor. A ver, díganos, hermano. Cuando uno iba a pastorear las ovejas, En México les llamamos borregos, ¿verdad? la primera razón por la cual iba a pastorear es porque yo buscaba el lugar donde ellos podían llenarse. Exacto. El hermano dice, perdón hermano, porque hay una grabación aquí, quiero que se oiga. El hermano está diciendo que la primera cosa que hacía como pastor de ovejas, de animales, de borregos, era buscar un lugar donde llevarlas a comer. Entonces el propósito es de que las ovejas comieran una buena comida, Ok, para que ellos se llenaran. muy bien. Y Entonces que comieran bien para que estuvieran llenitas y gorditas. en algunas ocasiones había ciertas hierbas o cierto que no debían de comer, ¿verdad?
So, había ocasiones en que tenía que cuidar la dieta de las ovejas porque había hierbas que no debían comer, porque le hacían daño, ¿verdad? porque les hacía daño. Entonces ahí entraba la palabra cuidar. Ah, ok. Yo tenía que estar al tanto de cuidar las que no se comieran ciertas hierbas o cierto, Muy bien. un ejemplo, Cuidarlas de que no fueran a comer lo que no debían comer. para que no les pasara nada. Entonces ahí yo cumplía las dos funciones, Ok. dándoles, llevándolos a un lugar que pudieran alimentarse bien, Ok. y a la misma vez también cuidarlas de que no comieran cosas que no. Ahora déjeme preguntarle, hermano. ¿Las ovejas son inteligentes o son tontas? Pues casi por regular son no usar la palabra tonta, porque a veces no miraban el peligro. Exacto. Las ovejas son inocentes o tontas porque no entendían el peligro. ¿Ok? ¿Algo más? Wow, esto es bien profundo lo que el hermano nos acaba de dar, ¿eh? Yo entiendo eso, hermano. Porque qué bueno que está aquí el hermano. El hermano es una autoridad en esto, entonces tengo que tener cuidado con lo que digo. Pero eso es lo que entiendo. Lo que el hermano dijo tiene mucha profundidad. El problema con las ovejas es que no saben medir el peligro. Y he escuchado, y no sé si usted confirmará eso o no, que si el lobo viene o si viene un animal que las va a atacar, las ovejas no corren, se paralizan del miedo. O sea, no son animales que presentan, ¿cómo se dice? Resistencia. Trate usted de agarrar un puerquito, ¿no? Haga el intento. ¿Qué va a hacer el puerquito? Va a pelear hasta el último momento, ¿sí? Va a hacer su lucha. Pero, ¿cómo se dice? Una ovejita, va a ser mansa, porque no sabe medir el peligro. Voy a resumir la labor del pastor en cuanto a apacentar en dos cosas que el hermano nos dijo y me ayudó mucho eso. Número 1, tiene que ver con alimentarlas. Número 2, tiene que ver con guiarlas. Porque el hermano dijo, tengo que mirar dónde está el alimento que es bueno para ellas. ¿Sí me explico? Y tengo que ir y llevarlas allí donde ellas puedan comer las cosas que no van a dañarles, que les van a ayudar a crecer. ¿Sí? Entonces él como pastor tenía que mirar los campos y llevar a las ovejitas exactamente ahí para que fueran alimentadas. Porque si no, las ovejas, ¿qué iban a hacer? Iban a comer cosas que no debían comer y se enfermaban entonces, o tenían consecuencias negativas. Esto es demasiado profundo. La responsabilidad del pastor es alimentar y la responsabilidad del pastor es guiar. ¿Se da cuenta? Y la tercera, la que sí está aquí, eso vamos a ponerlo en apacentar, y luego nos añade la tercera, que es cuidar. Y cuidar en ¿cómo se dice? En dos sentidos. Cuidar lo que la ovejita está comiendo. Tienes que estar al pendiente. Yo creo que el pastor no puede irse y dormirse un rato y dejar allá las ovejas. Tiene que estarlas observando, ¿no? Pero también cuidarlas ¿de qué? De los animales rapaces, que pueden venir y llevárselas. Porque no van a presentar ninguna resistencia. Se las van a llevar. Estas dos cosas, la Escritura usa esta imagen y esta figura, porque esto, mis hermanos, es exactamente la labor del pastor en la iglesia. Mire, no se ofenda conmigo, ojalá que no consideres una mala palabra, pero usé la palabra tonta, no lo usé en mal sentido. Quiero hablar de la inocencia, ¿sí me explico? Pero la iglesia, el rebaño espiritual del Señor, también es así. No se ofendan conmigo, ¿sí? No estoy usando esa misma calificación para ustedes, pero también es así. ¿Por qué? Porque los creyentes en Cristo, que fueron salvados por la gracia de Cristo, necesitan crecer para tener discernimiento espiritual, pero muchos no tienen ese discernimiento espiritual.
Muchos no saben distinguir entre el alimento bueno y el alimento malo. A veces me encuentro hermanos que llego a sus casas, están viendo Benny Hinn. Digo, hermano, ¿qué estás haciendo viendo a Benny Hinn? No tienen discernimiento espiritual, no entienden cuál es el alimento bueno y cuál es el alimento malo. Entonces el pastor tiene esa responsabilidad de estar velando, porque la iglesia está llena de ovejitas que espiritualmente no son hábiles. No quiere decir que son tontos intelectualmente, no quiere decir que son tontos de que no puedan aprender. Algunos pastores tratan a sus congregaciones como si la gente fuera así. Algunos tratan a las personas como si ustedes no son capaces de aprender nada. No, eso es una actitud de soberbia y de arrogancia, ¿sí? El pastor sabe que las ovejitas son inocentes porque no tienen discernimiento espiritual. Y entonces tiene que hacer dos cosas. Tiene que cuidarlas y tiene que apacentarlas. Vamos a empezar con apacentar. Apacentar, entonces les dije, podemos resumirlo en dos cosas. Uno es alimentar y guiar. Me gustó mucho, me encantó, gracias hermano, me ayudó mucho esta noche. Lo que dijo cuando dijo que iba a buscar el lugar donde llevarlas, eso es guiar. Tengo que llevar a las ovejitas al lugar seguro. Ahora, ¿qué es alimentar a las ovejas en la iglesia? Bueno, alimentar a las ovejas, la manera como las ovejas espirituales crecen es por la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que ser por la enseñanza de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces el pastor en la iglesia debe ser una persona que tiene la capacidad, la sabiduría, las cualidades de instruir a las personas en la palabra de Dios. Si una persona no tiene esas cualidades, si el pastor no sabe, no tiene el discernimiento de estudiar la palabra de Dios y enseñarla correctamente, entonces puede ser que este pastor esté dándole a sus ovejas, en lugar de darles alimento sano que les va a ayudar a crecer, puede ser que les esté dando alimento que los va a destruir. O puede ser que les está dando alimento que los va a dejar débiles, flacas. ¿Sí me explico? El pastor tiene que tener la sabiduría y el tiempo y el estudio, mis hermanos. Aquí hay una palabra que a veces no nos gusta mucho, ¿sí? ¿Qué es estudiar? Estudiar significa leer, escudriñar, analizar, pensar. Miren, mis hermanos, aquí está Juanito, y los martes me reúno con un grupo de hermanos para estudiar juntos y todo, ¿verdad? Y ahí hablamos y repasamos los pasajes y hacemos preguntas y todo ello, y los hermanos muchas veces, ¿verdad? Ellos quieren ir hacia adelante y yo los detengo, les digo, hermanos, todavía no pasamos aquí, tenemos que analizar lo que este pasaje dice, y ellos ya están desesperados por moverse al siguiente paso. Les digo, hermanos, todavía no aprendemos acá. Requiere tiempo, requiere estudio, requiere dedicación, requiere profundidad, requiere entrenamiento. Hermanos, no cualquier persona puede ser pastor, a menos que se haya preparado para hacerlo. Esa es una cosa que nosotros debemos entender. No estoy diciendo, escuche bien lo que voy a decir, no estoy diciendo que una persona que no fue a un seminario o un instituto no puede ser pastor, no estoy diciendo eso. Pero cualquier persona que aspira al pastorado, si no fue a un instituto o un seminario por su propia cuenta, debe ser una persona, y voy a usar una palabra, autodidacta. ¿Qué significa? Una persona que ha aprendido porque ha leído por sí mismo, ha estudiado, ha hecho el trabajo y se ha capacitado por sí mismo. ¿Sí? Pero no puede haber una persona que diga, oh, yo aspiro a ser un pastor, pero no quiere estudiar. Por eso me preocupa mucho la influencia del pentecostalismo a veces, porque en el pentecostalismo usted no necesita estudiar. Lo que usted necesita es una buena revelación de Dios. Póngase en ayuno 3 días y oración, y entonces usted va a recibir una revelación de Dios, y ya con eso usted va a ser, como se dice, un hombre que va a ir a predicar por todas las iglesias y hacer campañas y hacer cosas así. Pero eso no es lo que es alimentar a la iglesia. Llegar a la iglesia y contar testimonios,
llegar a la iglesia y contar chistes, llegar a la iglesia y contar historias entretenidas, historias emocionantes, historias sentimentales que hacen llorar. Eso no sirve. Es entretenido, estoy de acuerdo, ¿sí? Yo puedo prender el radio por la mañana y oír al Piolín por la mañana y es, como se dice, es muy bueno, es muy ameno, pero eso no alimenta mi vida espiritual. Lo único que alimenta, el verdadero alimento, es la palabra de Dios. Y si el pastor no puede enseñar bien la palabra de Dios, no puede alimentar a su congregación, no debe ser pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita un pastor. Ahora, dijimos que en apacentar entonces es enseñar, alimentar, que es enseñar la palabra de Dios, pero dijimos que también es guiar. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que la función del pastor solamente es venir a predicar. O que el pastor venga a predicar el domingo o venga a enseñar el miércoles y eso es todo. No, hermanos. Falta la función de guiar. ¿Cuál es la función de guiar? El pastor tiene que preocuparse por la vida espiritual de cada uno y mirar el estado espiritual de sus ovejas, ir a visitarlas, estar cerca de ellos y animarles y ayudarles para que no estén débiles espirituales. El pastor muchas veces va a tener que dar consejo en medio de decisiones difíciles. El pastor muchas veces se va a tener que meter. Hermanos, es horrible cuando uno se tiene que meter, por ejemplo, entre un esposo y una esposa que están peleando. Es una cosa horrible. Pero a veces es necesario hacerlo. ¿Sí? Cuando hermanos tienen problemas con sus hijos y no saben qué hacer, ¿de quién van a buscar consejo ellos? Y cuando esas personas vienen al pastor, no están buscando, fíjese bien, esas personas no están buscando la opinión humana del pastor. No están buscando un consejo que el pastor les pueda dar a nivel humano. Esas personas, ¿qué están buscando del pastor? Están buscando el consejo del Señor. Pastor, ¿qué dice el Señor que yo debo hacer en esta situación? ¿Qué tal cuando ocurren situaciones como lo que nuestro amado hermano aquí ha pasado? Muchas veces el pastor tiene que venir a orar y llorar y consolar. ¿Sí? Cuando una persona tiene una tragedia en la familia, cuando alguien muere. La función pastoral va más allá, hermanos, de subirse al púlpito el domingo y atender, ¿cómo se dice? Los estudios. Es mucho más que eso. El pastor tiene que tener una relación con sus ovejas. Porque las ovejas están bajo ¿quién? ¿Bajo el cuidado de quién? Del pastor. Él es a quien Dios lo puso ahí para guiar. Y fíjense que el apóstol Pedro aquí más adelante nos dice que, dice, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. ¿Cómo guía el pastor a la iglesia? Tiene que ser ejemplo. Por eso usted ve el ejemplo del apóstol Pedro, es precioso. Porque Pedro es el gran apóstol. Oh, pero con qué humildad se está acercando a los creyentes. ¿Sí? Es el gran apóstol, pero es humilde. Ahí está el ejemplo. ¿Cómo debemos ser nosotros pastores? Debemos ser humildes, no arrogantes. No decir, oh, yo fui al seminario, ustedes no fueron al seminario. No. Nada hay, escuche bien, nada hay que tengamos que no lo hayamos recibido. ¿Sí? Así que cualquier cosa que seas, cualquier cosa que tengas, cualquier cosa que te haga sentir superior a otros, pues de una vez sácala de tu vida, porque eso lo recibiste por gracia. No es que eras más inteligente que otros, no es que eras más sabio, no es que eras más esforzado, es que Dios tuvo misericordia de ti. Porque te puedo asegurar que otros son tan inteligentes como tú, se esforzaron tanto como tú, hicieron tanto trabajo como tú, y no les resultó el mismo resultado que a ti te resultó. Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia de Dios. Eso no debemos ser arrogantes. Entonces el pastor está para alimentar, que es enseñar. El pastor está para guiar, que es dirigir al lugar donde las ovejas van a recibir buen alimento. Y por último, dice que las ovejas tienen que ser cuidadas.
cuidando de ellas. A Dios le ha placido, dijimos, déjame regresar al principio, que tenemos al Señor como cabeza de la iglesia y la iglesia es un rebaño de ovejas. Y al Señor Jesucristo le ha placido ejercer su liderazgo sobre la iglesia por medio de hombres a quienes Él ha llamado para cuidar y apacentar a su iglesia. Son personas. Y les ha dicho que cuiden a la iglesia. ¿De qué manera deben cuidarla? Okay. El apóstol Pablo, Hechos 20, les habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso, mis hermanos. ¿Y saben qué les dice? Les dice, ya no me van a ver, porque voy a Jerusalén y en Jerusalén me van a arrestar. Así que les encargo al rebaño del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo les digo que después de mi partida, ¿y sabe por qué dice después de mi partida? Porque Pablo hacía la labor pastoral ¿de qué? De estar cuidando a las ovejas. Pero Pablo les dice, después de mi partida, lobos rapaces vendrán. ¿Qué es lo que el lobo rapaz quiere hacer? Comer las ovejas, robarlas. Y Pablo dice, lobos rapaces vendrán, ¿sí? De afuera. Pero luego, en el segundo punto, añade algo todavía más terrible. Porque dice, y de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El camino del Señor está lleno de peligros. Estas ovejitas, inexpertas en el camino de Dios, inexpertas en las cosas espirituales, sin discernimiento espiritual, están bajo el cuidado espiritual de una persona madura a quien Dios ha puesto, a quien Dios ha entrenado, que está calificado para que pueda guiar a la congregación, para que pueda dirigir y cuidar a las ovejas, porque cada paso que las ovejas dan es un peligro. Así como el hermano dijo, hay que estarlas viendo porque van y se comen lo que no se deben comer. Exactamente. El pastor no puede estar nada más el domingo diciendo que ya prediqué, ya me voy, adiós, no los veo hasta la próxima semana. No. Tiene que estar pendientes diciendo, ¿qué está comiendo aquel hermano? Hay algo raro. ¿Qué está comiendo aquella hermana? Algo no está bien, ¿verdad? ¿Qué ideas están entrando? ¿Qué cosas están ahí? ¿Quién está tocándole esas puertas? ¿Quién está desarrollando relaciones con ellos? ¿Quién nos está apartando de la verdad del Señor? ¿Quién nos está diciendo cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios? Esa es la responsabilidad del pastor. Él tiene que proteger y cuidar, tiene que guiar a las ovejitas con amor, con preocupación, con desvelo. Ok, el tiempo se nos está yendo, pero déjeme hacer un par de puntos más y vamos a terminar. Dice, ¿cómo debe hacer el pastor su labor? No por fuerza, sino voluntariamente. Los pastores no deben ser forzados a ser pastor. Si una persona dice, a mí me forzaron a ser pastor, hermano, bájese por favor, usted no es pastor. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Déjenme decir algo, aquí eso es importante. El pastor en su corazón no debe hacer el ministerio por el dinero. Punto. ¿Se entiende eso? Sino debe hacerlo con el sincero deseo de servir. Pero la iglesia tiene que remunerar al pastor por su labor. Aquí está el gran problema de nosotros, mis hermanos, que muchas veces nosotros no remuneramos a nuestros pastores. Y porque no remuneramos a nuestros pastores, muchas veces tenemos el gran problema de que tenemos pastores que no son pastores, o pastores que no hacen la labor pastoral, o pastores que no están en esa cuestión. Porque la iglesia debe tener la conciencia que ellos tienen que remunerar al siervo del Señor. Y la iglesia debe tener la meta de que el pastor fíjese, este es un asunto cultural entre nosotros. Nuestras iglesias nos conformamos con que el pastor sea bivocacional. ¿Qué significa esto? Que el pastor tenga un trabajo, ¿sí? Y luego haga el trabajo de la iglesia como un trabajo extra. No sé si me explico. Eso, hermanos, esta cuestión
actúa en detrimento de las ovejas. Porque el pastorado es una labor, hermanos, que debe llevar al pastor todo su tiempo. Estar atendiendo y cuidando a las ovejas. Estar estudiando para enseñar bien la palabra de Dios. Estar entendiendo lo que la Escritura dice para dar consejos adecuados a los creyentes. Esto es un trabajo de tiempo completo, mis hermanos. Pero cuando nosotros le decimos al pastor, no, pues váyase a trabajar de, ¿cómo se llama?, de cargador o en la construcción o esto, y después venga a la noche a predicar. ¿Usted piensa que el pastor viene con la cabeza clara, con el pensamiento correcto? ¿Piensa usted que el pastor invirtió 20 horas estudiando su mensaje? ¿O piensa que agarró un libro y agarró 2, 3 cosas de ahí y dijo, de esto voy a enseñar y ya? ¿Sí? ¿Se entiende lo que ocurre? Entonces nosotros muchas veces, la iglesia misma, por fallar muchas veces en este aspecto, y yo sé, hermanos, yo sé nuestras realidades, no quiero que se sientan mal, yo sé que nuestra realidad muchas veces no es eso, pero lo que quiero poner delante de ustedes es un ideal. Queremos llegar acá, ¿por qué? Porque queremos tener un pastor que realmente nos ayude a cuidar de nosotros, que nos ayude a guiar a nuestros hijos, que nos aconseje qué hacer con el problema de que nuestros hijos están creciendo en una sociedad transcultural, donde todos ustedes son mexicanos o centroamericanos o sudamericanos, de donde vengan, y todos sus hijos nacieron aquí. Y mientras ustedes hablan español, sus hijos hablan inglés. Y los maestros en la escuela tienen más influencia sobre sus hijos que ustedes. Y ustedes necesitan el consejo de alguien que pueda ayudarles a decir, pastor, ¿cómo navegamos esta situación con nuestros niños? Pero el hermano que se va a trabajar en la construcción y luego viene, ¿sí?, pues no tiene el tiempo de abordar estas situaciones. Pero por otro lado, la Escritura le dice al pastor, pastor, si eso es todo lo que la iglesia te puede dar, tómalo, ya es tu ministerio. Y muchas veces el pastor, por humildad y por servicio, va a decir, está bien, lo hago. Y voy a hacer lo mejor que puedo. ¿Sí me explico? Entonces el mandato para el pastor es, no lo hagas por ganancia, ¿sí? Y el mandato para la iglesia, ¿qué es? Remunera a tus líderes. Ok. Y bueno, hablé de no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Los pastores no son managers. Los pastores no son jefes. Los pastores no son, ¿sí?, la cabeza de la iglesia. No son dictadores tampoco. Sin embargo, vayan conmigo a Hebreos 13. Ya voy a terminar. ¿Todavía están conmigo, hermanos? ¿Aguantan un par de minutos más o ya? Ok. Hebreos 13. Quiero resucitar esta enseñanza porque también en nuestras iglesias muchas veces nos falta un poquito esto. En Hebreos 13 dice el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, por cierto, un debate muy grande sobre quién escribió la epístola de los Hebreos. Dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron, ¿qué hablaron? ¿Sí están conmigo? Hebreos 13, 7. ¿Qué hablaron los pastores? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de ¿qué? De su conducta. ¿Y qué debemos imitar? Fíjense, el pastor tiene que enseñar la palabra de Dios, ser ejemplo, tener fe. Y en el versículo 17 nos dice esto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué nos dice ahí? Pero ¿cuál es el mandamiento? Obedecer y ¿qué? Y sujetarnos. Cuando la palabra de Dios dice sujetarnos, significa que el pastor es ¿qué cosa? Es una autoridad. Ok. Aquí está otra confusión en las iglesias bautistas. Muchas iglesias bautistas piensan que la autoridad es la asamblea de la iglesia. No. No hay ningún versículo. Si usted tiene ese versículo en la Escritura, enséñemelo. Si hay una situación en Hechos 6,
donde se habla que la asamblea decidió, pero esto fue guiado por la autoridad de los apóstoles, que estaban funcionando como ancianos. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento nos dice que la asamblea es la autoridad. Aquí dice que son ¿quiénes? Los pastores. En Tito habla de ancianos, en Timoteo habla de ancianos. ¿Sí? Los pastores son autoridad. Y vea que dice obedecer a vuestros pastores. Déjeme preguntarle, ¿está diciendo uno o está diciendo muchos? ¿Es uno o son varios? ¿Cómo? Bueno, damas, contéstenme esa pregunta. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Es un pastor o son varios? Son varios, exactamente. El modelo del Nuevo Testamento, la palabra anciano y pastor son similares. La palabra pastor se refiere al don espiritual de apacentar, cuidar a la iglesia. La palabra anciano se refiere al oficio de autoridad, pero son términos similares. El Nuevo Testamento habla de iglesias que tienen no un pastor, sino tienen un grupo de pastores, un grupo de ancianos, quienes tienen la autoridad. Y por eso el escritor de Hebreos está diciendo, obedeced a vuestros pastores. Okay. Termino con esto, mis hermanos. Habiendo hablado de todas estas cosas, creo que nos queda claro, viendo el consejo del apóstol Pedro, que la iglesia debe tener un pastor. ¿Sí? Que la iglesia debe tener un pastor. Que no tener un pastor es una dificultad muy grande. Es un peligro muy grande para la iglesia. ¿Sí? No existe tampoco en el Nuevo Testamento iglesias que no están bajo el cuidado de algún pastor, de algún líder espiritual. Entonces, mis hermanos, con mucho amor en Cristo y sin el afán, como se dice, de señalar, de ofender, Dios lo sabe, hermanos, Dios sabe cómo les amamos y de veras les amamos mucho y oramos por la iglesia a ustedes mucho. Pero en el Señor quiero animarles a que como iglesia, como líderes, empiecen a pensar en la necesidad que esta iglesia tiene, porque ustedes tienen necesidades. Hay hermanitos que están sufriendo, hay hermanitos que están pasando por dificultades, hay ovejitas que están perniquebradas, que están dolidas, que están afectadas, hay algunas que se están endureciendo, hay algunas que ya se desviaron, hay algunas que ya se fueron, hay algunas que ya tomaron malas decisiones. ¿Sí? Y yo sé, hermanos, que muchas veces, y voy a ser muy sensitivo, hermanos, y perdónenme, no deseo ofender, pero si nosotros, por ejemplo, si traemos diferentes pastores cada domingo, el problema con eso es que cada pastor que viene tiene una, ¿cómo se dice? Una visión, una idea distinta. Un pastor viene una semana, aquí vengo yo y les digo esto, les enseño esto. Con toda honestidad les digo que trato de ser lo más apegado a la Escritura. Pero tal vez la próxima semana viene otro pastor que dice algo distinto. Y la siguiente semana viene otro que dice algo distinto. Y las ovejitas entonces no reciben el alimento porque no saben, están confundidos. No saben cuál es exactamente lo que es lo que deben hacer. A veces es más saludable, y este es un consejo y se los voy a dejar ahí, y con esto voy a terminar, hermanos. Hacer lo que algunas iglesias americanas hacen cuando una iglesia no tiene pastor. Y yo sé que aquí hay situaciones económicas y todo eso lo entiendo, hermanos. Lo entiendo correctamente. ¿Ok? Pero algunas iglesias americanas, cuando se quedan sin pastor, lo que ellos hacen, en lugar de empezar a invitar hermanos que vengan, algunas sí hacen eso, algunas lo hacen también, pero otros, que en mi opinión actúan con mayor sabiduría, traen un pastor de transición.
¿sí? Este pastor de transición, lo que hace, o pastor interino, como quieran llamarle, es un pastor que es traído no para quedarse en la iglesia como pastor, sino para ayudar a la iglesia a reubicarse, ¿cómo se dice? A volver a organizar todo bien, a poner todo en orden y empezar a hacer una búsqueda de pastor. Pero se da cuenta que cuando ese hermano viene, él está aquí, está supervisando su responsabilidad. Su responsabilidad no es ni siquiera ser parte del proceso, él puede aconsejar y dirigir y guiar, no sé si me explico, pero su responsabilidad, ¿qué es? Apacentar y cuidar la iglesia del Señor. Eso no nada más está atendiendo la predicación, sino también está atendiendo, ¿qué cosa? Las vidas de las personas, ¿sí? Y entonces la iglesia se empieza a reorganizar, empiezan a hacer las cosas que deben hacer, y entonces, ¿verdad? Con el tiempo, la iglesia empieza a ver candidatos, llaman a hermanos, y con la gracia de Dios se puede conseguir a alguien que venga a ser la persona que el Señor traiga para dirigir la iglesia. También puede llegar la iglesia a decir, a lo mejor usted trae un pastor de transición, un pastor interino, y a lo mejor ese pastor termina siendo el pastor de la iglesia. No sé si me explico, ha pasado en muchas situaciones. Pero lo que ocurre con eso, hermano, es que por lo menos ese individuo, esa persona que está ayudando con la transición, cubre los aspectos necesarios de necesidad que la iglesia tiene. ¿Sí me explico? Entonces, estos aspectos que hablamos del ministerio pastoral, que hermanos que visitan, y nosotros visitamos hermanos, y me encanta cuando me invitan a mí, para mí es un honor estar aquí con ustedes, pero yo no puedo atender esas necesidades. Algunos hermanos entre ustedes se han acercado a hablar conmigo y les he dado tiempo para atender esas necesidades, pero también eso a mí me deja ver la necesidad que hay entre las ovejitas. ¿Sí me explico? Y lo hago con amor, y si usted tiene una necesidad y le puedo servir en algo, estoy a su disposición. Pero lo que quiero decir es que la iglesia debe tener ese recurso aquí. ¿Sí? Entonces quiero pedirles que consideren esto, hermanos, como una sugerencia, como algo que pueda ser una manera diferente de organizar las cosas, ¿verdad? De pensar cómo actuar, y que pueda ser de más bendición. Y sí, hermanos, si la iglesia no está en la posición económica de ofrecer, está bien. Lo que se pueda ofrecer al hermano que venga, hay que ofrecerlo. Y orar que el Señor traiga un hombre que tenga esta actitud que el apóstol Pedro dice, que no lo hace por ganancia, que está dispuesto a, ¿cómo se dice? A hacerlo por amor. Pero también la iglesia tiene que tener el compromiso de que si una persona viene bajo esas condiciones, la iglesia tiene que trabajar con ese pastor. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Y entonces la iglesia pueda tener mejores recursos para poder servir de mejor manera al pastor. ¿Se entiende? Muy bien, hermanos. He hecho un mensaje muy largo hoy, les pido perdón, pero gracias por su amabilidad en escucharme, y por favor no tome de manera negativa mis palabras, que nada tienen esa intención. ¿Ok? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.